Javier se despertó con el corazón latiendo como un tambor enloquecido. El teléfono vibrando en la mesita de noche. Era la medianoche en Madrid. Y el mensaje de un número desconocido lo golpeó como un rayo, un audio adjunto. Sin pensarlo. Pulsó play. Y la voz de su prometido. Miguel. Resonó clara y traicionera. Confesando a un amigo que su amor por Javier era una farsa. Un escudo para ocultar su verdadera orientación ante su familia conservadora. Y que la boda era solo un paso para heredar el negocio familiar. El shock lo paralizó. Javier. Con 28 años. Había construido su vida alrededor de Miguel. Renunciando a su propia carrera en arte para apoyarlo en su ascenso como abogado en un bufete prestigioso. Habían planeado una boda discreta en Sevilla. Bajo el pretexto de una unión civil que sus familias católicas tolerarían a regañadientes. Pero ahora. Todo se desmoronaba. Javier sintió una oleada de náuseas, no era solo la traición. Sino la realización de que su propia identidad había sido usada como herramienta. Al amanecer. Javier caminó por las calles empedradas de Malasaña. El barrio bohemio donde habían compartido sus primeros besos. Recordaba cómo se conocieron en una fiesta universitaria. Miguel con su encanto arrollador y Javier con su sensibilidad artística. Miguel provenía de una familia andaluza adinerada. Donde el machismo y la tradición reinaban, su padre. Un empresario textil. Lo presionaba para casarse y procrear herederos. Javier. Hijo de inmigrantes argentinos en Barcelona. Había lidiado con su propia salida del armario. Pero siempre creyó que Miguel estaba listo para enfrentarlo juntos. Decidió confrontarlo. Llamó a Miguel. Quien atendió con voz somnolienta. Tenemos que hablar. Dijo Javier. Su tono cortante. Se encontraron en un café cerca de la Plaza Mayor. Miguel llegó con ojeras. Su traje impecable contrastando con su expresión culpable. No es lo que piensas. Murmuró. Pero Javier reprodujo el audio. Miguel palideció. Era solo una conversación ebria. Te amo. Pero mi familia. Si supieran. Me desheredarían. Necesito tiempo. Javier sintió rabia bullir. ¿Tiempo? Llevamos 3 años juntos. Miguel. Has mentido a todos. Incluyéndome a mí. La discusión escaló, Miguel admitió que había considerado romper. Pero el miedo lo retenía. Javier se levantó. Dejando el café sin pagar. En su mente. Las piezas encajaban, las llamadas secretas. Las visitas familiares prolongadas. Era más que traición, era manipulación. De vuelta en su apartamento. Javier revisó sus opciones. Podía perdonarlo. Tragarse el orgullo y proceder con la boda. Manteniendo la fachada. O podía exponerlo todo. Arriesgando su propia privacidad. La sociedad española. Aunque progresista con el matrimonio igualitario desde 2005. Aún albergaba bolsas de homofobia. Especialmente en círculos conservadores como el de Miguel. Javier pensó en su propia familia. Que lo apoyaba incondicionalmente. Versus la de Miguel. Que lo vería como un escándalo. Esa noche. Javier contactó a un periodista amigo. Pablo. Quien trabajaba en un medio digital progresista. Tengo una historia. Le dijo. Pablo escuchó el audio y silbó. Esto podría ser grande. Pero destruiría vidas.
Javier dudó. Pero la ira ganó. Es mi vida la que ha sido destruida. Acordaron publicarlo anónimamente. Pero Javier sabía que las pistas llevarían a ellos. Al día siguiente. El artículo salió: abogado prominente usa relación gay como cobertura para herencia familiar. Las redes estallaron. Miguel lo llamó furioso. ¿Qué has hecho? Mi padre me ha echado. Javier colgó, sintiendo una mezcla de venganza y culpa. El escándalo se expandió, amigos comunes tomaron partido. Algunos apoyando a Javier por su valentía. Otros acusándolo de traición. Javier se refugió en Barcelona con sus padres. Su madre, una psicóloga, lo abrazó. Hiciste lo correcto al defenderte. Pero ¿estás preparado para las consecuencias? Javier no lo sabía. En las noticias, Miguel aparecía como víctima de outing forzado. Girando la narrativa. Javier se sintió traicionado de nuevo. Miguel estaba usando la simpatía pública para salvarse. Mientras caminaba por la Rambla, Javier recibió mensajes de apoyo de la comunidad LGBT. Un activista lo invitó a una manifestación en Madrid contra la homofobia interna. Javier aceptó, viendo una oportunidad de redención. Pero en su interior, el conflicto rugía: ¿era héroe o villano? La decisión de exponerlo había liberado a otros. ¿Pero a qué costo? Miguel, meanwhile, enfrentaba el caos en Sevilla. Su padre lo confrontó en la mansión familiar. «Eres una vergüenza», gritó, cortando todo lazo financiero. Miguel, solo en un hotel, lloró por primera vez en años. Recordaba su infancia, reprimido por expectativas patriarcales. Amaba a Javier, pero el miedo lo había cegado. Ahora, sin nada, debía reconstruir. Javier regresó a Madrid para la manifestación. Allí, vio a Miguel en la multitud, mirándolo con ojos suplicantes. No hablaron, pero el encuentro avivó la tensión. Javier subió al escenario, compartiendo su historia sin nombres. La multitud aplaudió, pero él sentía vacío. ¿Valía la pena el dolor? El escándalo atrajo atención nacional. Políticos debatieron sobre outing y derechos. Javier fue invitado a entrevistas, pero rechazó, queriendo privacidad. Sin embargo, un paparazzi lo siguió, publicando fotos. Su vida se volvió un circo. Miguel intentó contactarlo. «Necesitamos hablar», escribió. Javier ignoró. Pero la duda crecía. ¿Podía haber manejado diferently? La presión social pesaba, amigos lo juzgaban por destruir a Miguel. En una noche insomne, Javier escribió una carta a Miguel. No enviada. Te amé. Pero tu mentira me mató. Quemó la carta, simbolizando cierre. Pero el camino adelante era incierto. Los días siguientes al escándalo fueron un torbellino para Javier. Se mudó temporalmente a un piso compartido en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde la comunidad lo acogió como un mártir. Sin embargo, las noches eran largas, plagadas de insomnio y remordimientos. Soñaba con Miguel, reviviendo momentos felices, paseos por el Retiro, cenas en tapas bars, promesas susurradas bajo las estrellas de Granada.
Pero la realidad lo golpeaba, Miguel lo había usado. Un día, recibió una llamada de la hermana de Miguel. Ana. Una mujer liberal que siempre sospechó. Miguel está destrozado. Dijo. Papá lo ha desheredado por completo. Vive en un hostal barato. Javier sintió un pinchazo de culpa. ¿Qué quieres que haga? Él me traicionó primero. Ana suspiró. Lo sé. Pero quizás hay más. Ven a Sevilla. Habla con él. Javier vaciló. Pero la curiosidad ganó. Viajó en tren. El paisaje andaluz recordándole viajes pasados. En Sevilla. ¿Se encontraron en la Plaza de España? Bajo un sol abrasador. Miguel parecía envejecido. Con barba descuidada y ojos hundidos. Gracias por venir. Murmuró. La conversación fue tensa. Miguel explicó su lado, crecido en una familia donde la homosexualidad era tabú. Había internalizado el odio. Te amé de verdad, Javier. Pero el miedo a perder todo me hizo mentir. Admitió que el audio era real. Pero impulsado por pánico ante la boda inminente. Quería posponerlo. Pero no supe cómo. Javier escuchó. Su ira suavizándose en empatía. Compartía su propia lucha, el outing forzado a sus 20. El rechazo inicial de amigos. Pero yo elegí honestidad. Tú elegiste manipularme. Miguel lloró. Lo siento. Perdí todo por cobardía. Regresaron a Madrid juntos. No como pareja, sino para cerrar capítulos. Javier ayudó a Miguel a encontrar trabajo en una ONG LGBT. Usando contactos. Pero la tensión persistía, toques accidentales revivían chispas. El escándalo evolucionó. Un documentalista contactó a Javier para una película sobre outing en España. Aceptó. Viendo una plataforma para cambio. Miguel se unió. Compartiendo su perspectiva. Durante filmaciones. Reconectaron. Discutiendo matices éticos, ¿era el outing justificado si exponía hipocresía? Pero surgió un nuevo conflicto. El padre de Miguel demandó a Javier por difamación. Alegando daños a la reputación familiar. El juicio se fijó en Madrid. Javier. Aterrorizado. Contrató un abogado. Miguel testificó a su favor. Traicionando a su familia. Papá. Soy gay. Y Javier me ayudó a aceptarlo. El tribunal falló a favor de Javier. Citando libertad de expresión. Pero la victoria fue pírrica, la familia de Miguel se fracturó. Ana apoyó a Miguel. Pero su madre, devota católica, lo rechazó. Javier y Miguel intentaron reconstruir. Fechas tentativas. Terapias de pareja. Pero sombras persistían. Javier dudaba, ¿podía confiar? Miguel luchaba con culpa. En una cena, Javier confrontó. Tu traición me cambió. ¿Cómo sé que no repetirás? Miguel juró cambio. Pero Javier necesitaba espacio. Separados nuevamente. Javier enfocó en arte. Pintando cuadros sobre identidad. Una galería expuso su trabajo. Atrayendo atención. Miguel asistió a la inauguración. Comprando una pieza simbólica.
La sociedad reaccionaba mixta. Algunos alababan a Javier por exponer homofobia interna, otros lo criticaban por outing. En foros online. Debates ardían, derecho a privacidad vs. ¿Verdad? Miguel encontró paz en activismo. Hablando en eventos. Reconectó con Javier en una marcha del orgullo. Besos bajo banderas arcoiris. Pero cautelosos. Un giro, un ex de Miguel apareció. Alegando similar traición años atrás. Javier lo confrontó. Miguel admitió. Avergonzado. Era joven. ¿Asustado? Javier sintió renovación de dolor. ¿Cuántas vidas has arruinado? Discutieron ferozmente. Miguel se fue. Dejando a Javier solo. Reflexionando. Javier vio patrones, su propia codependencia. Ignorando señales. Decidió terapia individual. Sesiones revelaron traumas, abandono paterno. Inseguridades. Emergió más fuerte. Pero solo. Miguel. Meanwhile. Enfrentó su pasado. Contactó a Alex. Pidiendo perdón. Empezó a vivir auténticamente. Saliendo con otros abiertamente. El escándalo se desvaneció. Pero dejó cicatrices. Javier publicó un libro sobre su experiencia. Anónimo al principio. Pero revelándose después. Éxito moderado. Pero terapéutico. En una firma de libros. Miguel apareció. Leí tu libro. Me hizo pensar. Charlaron horas. Reconociendo errores mutuos. ¿Podían empezar de nuevo? La pregunta pendía. Con el paso de los meses. Javier se sumergió en su carrera artística. Viajando por España para exposiciones. En Bilbao. Conoció a Lucas. Un escultor openly gay. Libre de dramas familiares. Salieron. Y por primera vez. Javier sintió ligereza. Pero pensamientos de Miguel invadían. Miguel. En Madrid. Ascendía en la ONG. Abogando por jóvenes LGBT en familias conservadoras. Su propia historia inspiraba. Reconectó con Ana. Quien medió con su madre. Lentamente. La familia sanaba. Aunque su padre permanecía distante. Un día. Javier recibió una invitación, Miguel hablaría en una conferencia sobre ética en relaciones LGBT. Asistió. Oculto en la audiencia. Miguel habló con pasión, el outing me destruyó. Pero me liberó. ¿Es ético forzar la verdad? Depende del daño causado. Después. Se encontraron. Te vi. Dijo Miguel. Charlaron. Tensiones resurgiendo. Javier admitió ver a Lucas. Miguel sonrió triste. Me alegro por ti. Pero celos latentes. De vuelta en Madrid. Javier rompió con Lucas. Realizándose que no había superado a Miguel. Confrontó sus sentimientos, amor mezclado con resentimiento. Miguel enfrentó una crisis, su padre sufrió un infarto. En el hospital. Reconciliación tentativa. Hijo. Te equivoqué. Murmuró el viejo. Miguel lloró. Perdonando. Animado. Contactó a Javier. Necesito verte.
Se encontraron en el lugar de su primera cita. Miguel propuso, intentémoslo de nuevo. ¿Honestamente? Javier dudó. Demasiado daño. Pero accedió a terapia conjunta. Sesiones desentrañaron capas, Miguel's internalizada homofobia. Javier's victimismo. Progresaron. Pero lento. Un conflicto nuevo, amigos de Javier boicoteaban a Miguel, viéndolo como tóxico. Javier defendió, alienando a algunos. ¿Vale la pena?, preguntó su madre. En una cena familiar. La de Javier aceptó a Miguel tentativamente. Pero la de Miguel invitó a Javier. Un gesto. El padre, recuperado, fue cortés pero frío. Tensiones estallaron cuando mencionó pecado. Miguel defendió, amo a Javier. Acéptalo o piérdeme. El padre cedió parcialmente. Por salud. Pero la presión persistía. Javier y Miguel cohabitaron. Probando. Rutinas diarias sanaban. Pero argumentos sobrepasados surgían. Javier soñaba con la traición. Despertando sudoroso. En una noche. Miguel reveló, antes del audio. Planeaba confesar todo. Javier creyó. Pero dudas linger. El documental se estrenó. Reviviendo el escándalo. Críticas mixtas, algunos alababan honestidad. Otros condenaban outing. Javier y Miguel aparecieron en paneles. Debatiendo. Un periodista agresivo acusó a Javier de venganza. Defendió, fue supervivencia. Miguel apoyó. Fortaleciendo su vínculo. Pero un secreto salió, Miguel había contactado al periodista original para mitigar daños. Sin decirle a Javier. Traición menor. Pero dolorosa. Javier explotó, otra mentira. Miguel explicó, protegía a ambos. Javier se fue. Quedando con amigos. Reflexionando en Saletud. Javier vio el ciclo, confianza rota repetidamente. Decidió espacio indefinido. Miguel respetó. Enfocando en sí mismo. Viajó a Barcelona. Voluntariando. Meses después. Javier expuso en Sevilla. Miguel asistió. Charlaron civilizadamente. Javier sintió cierre. Pero destino intervino, un accidente de auto involucró a Ana. Unidos en hospital. Apoyándose. Ana recuperó. Urgiendo reconciliación. La vida es corta. Javier y Miguel hablaron profundamente. Admitieron fallos. Prometiendo transparencia. Intentaron de nuevo. Cautelosos. Comunidad observaba. Juzgando. Alta y bajas, momentos de alegría. Sombras de duda. En un aniversario. Miguel propuso matrimonio real. Openly. Javier aceptó. Pero con condiciones. Planeando boda. Enfrentaron oposición familiar residual. Pero persistieron. Sociedad evolucionaba, su historia inspiraba leyes contra discriminación. Pero en privado. Javier preguntaba, ¿fue todo necesario? La boda se acercaba. En una finca rural cerca de Toledo. Invitaciones enviadas. Mezcla de amigos progresistas y familiares cautelosos. Javier. Nervioso.
Revisaba votos. Miguel. Calmado. Aseguraba, esta vez. Es real. Pero un día antes. Un mensaje anónimo, audio similar. Pero falso. De Efaque. Pánico. Javier confrontó a Miguel. ¿Quién juró inocencia? Investigaron, era un troll online. Resentido por su visibilidad. El incidente fortaleció, superaron juntos. La boda procedió. Íntima. Con votos emotivos. Javier, te perdono. Y me perdono. Miguel, elegí verdad por ti. Luna de miel en Canarias. Reconectando. Discusiones profundas sobre futuro, adopción. Quizás. De vuelta. Vida normal, Javier pintando. Miguel abogando. Pero escándalos legado persistía. Entrevistas ocasionales. Debates. Javier publicó memorias. Detallando conflictos internos. Críticos alabaron profundidad psicológica. Miguel fundó grupo apoyo para hombres gays en familias conservadoras. Éxito. Ayudando muchos. Años pasaron. Adoptaron un niño. Navegando burocracia. Familia expandida. Sanando heridas. Pero en quietud. Javier reflexionaba, decisiones pasadas definieron ellos. ¿Correctas? En una cena aniversario. Amigos debatieron su historia. Algunos, outing fue necesario. Otros, violó privacidad. Miguel y Javier escuchaban. Sonriendo. Su amor. Forjado en fuego. Perduraba. Sin embargo. Sombras, Miguel ocasionalmente distante. Javier inseguro. Terapia continuaba. Un día. Javier encontró viejo audio. Lo borró. Simbolizando cierre. Vida prosiguió. Con altibajos. Inspiraron generación. Pero a costo personal. Al final. ¿Fue la traición inicial un catalizador para cambio positivo? ¿O una cadena de daños innecesarios? ¿Es ético exponer mentiras privadas para forzar verdades públicas?